Señales y prodigios de Dios en las Sagradas Escrituras. Llegamos así a nuestra estación de las señales y prodigios de Dios aquí en las Sagradas Escrituras, y hoy estaremos continuando obviamente con nuestra historia en el libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 entonces nos hablaba acerca de esta revelación que tuvo José, a quien Dios lo llama a huir, el esposo de María, hacia Egipto, y luego le dice que vuelva. Después de la muerte de Herodes, el ángel le dice que era el tiempo de volver. Dice el verso 19: después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, tuvo, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Desarrollamos toda esta... Recuerden que esto no es un estudio bíblico, ni una predicación, ni una reflexión. Este es un análisis paso a paso, digamos, ¿no? Entendiendo el tema, entendiendo los pequeños temitas que hay adentro, ¿no? Dentro de una conversación hay un tema general y luego hay otros temas. Por ejemplo, aquí cuando decimos, él le dijo levántate, esta idea de levantarse tenía una inteligencia en aquellos días, un entendimiento, que quizás para nosotros hoy levantarse solamente puede remitir a estar en una posición de descanso, o sentados o acostados, para incorporarnos en otra posición. Quizás más ampliamente también se puede usar el término. Bueno, entonces definir a qué hacía referencia este tema de levántate dentro de un tema general que es ve y salva al niño, o ven y vuelve a tu tierra porque el niño ya está salvo. Adentro de ese tema hay otros temitas. Bueno, un análisis es esto: descifrar los temas pequeños que forman parte de la historia, cómo deben entenderse, cómo se relacionan con otros temas dentro de la historia o dentro de la Biblia, y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Como la Biblia nos da un entendimiento para el día de hoy, ¿no? Dice la Escritura que tomó al niño, bueno, esto lo hablamos, el verso 21, y habíamos quedado en esto del verso 22, donde dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor, dice la Escritura. Bueno, de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué es esto de tener temor? Alguno dirá, bueno, ¿a qué se refiere esta palabra temor? Uno tiene que analizar, así yo les voy enseñando de a poco cómo estudiar, porque aquí el conocimiento, hay un conocimiento que viene de Dios, hay un conocimiento que viene de la revelación, hay un conocimiento que viene como el discernimiento por el ejercicio, hay un discernimiento que es un don, no lo podés conseguir por más que lo ejercites toda la vida, pero hay otro discernimiento que se gana con el ejercicio. Hay una contextura física con la cual se nace, pero hay otra contextura física que se puede adquirir con el ejercicio. Bueno, entonces más o menos les pongo pequeños ejemplos para que los jóvenes entiendan, los niños entiendan, todo el mundo entienda y la palabra sea fácil y esté abierta para todos. Porque luego vos vas a poder aplicar estos pequeños principios a tu vida y vas a decir, bueno, me doy cuenta que aquí esta historia puede ser parecida a una que una vez me comentaron. Cuando uno comienza a analizar una historia, por ejemplo, aquí en el verso 22, y uno va viendo los temas, esta del verso 21 ya lo vimos, que significa que tomó al niño, a su madre, etc. Y en el verso 22 dice: oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes,
su padre, bueno, la historia nos muestra aquí que este Arquelao era hijo directo de el Herodes que los perseguía, dice que tuvo temor de ir allá. Entonces, cuando uno va leyendo la historia, uno va viendo qué temas está tocando. Aquí está tocando el tema de la posible herencia de Arquelao a Herodes. ¿De qué podemos hablar referente a la herencia? ¿Qué tipo de herencia? Bueno, ya sabemos que él hereda el trono, pero no hereda la persecución, los enemigos, los objetivos perversos de su padre. No sé si todos, obviamente. Estamos hablando en este contexto de la persecución a Cristo, nada más. La mayoría de los reyes eran tiranos. Es muy difícil para una persona que está en poder controlarse si no tiene los elementos o un cuerpo de normas, leyes, organismos que hagan una cierta vigilancia, digamos, sobre el exceso o el ejercicio ilegal de ese poder. Si no se tiene para esto, existen sistemas como la democracia, que no es perfecto, obviamente, tiene 1000 fallas. Peores son las dictaduras, ¿no? Quizás en un futuro haya nuevas democracias que tengan nuevo nombre, una neocracia, pongamos, no lo sabemos, pero que la gente deje de lado todo esto porque tampoco las democracias están funcionando bien. Y esto es un problema, porque la gente, muchos están creyendo que la solución es volver para atrás. No, los pueblos nunca vuelven para atrás. Los pueblos quieren encontrar algo superador. Entonces, en lugar de estar amenazando a la gente con que miren que si no fortalecemos esta democracia, porque eso es lo que ahora la herramienta de todos estos políticos y demás, que si no fortaleces la democracia podés caer en la dictadura o viene uno peor. Bueno, tal vez no, tal vez nos quejemos de esta democracia, pero busquemos una democracia nueva que no tenga nada que ver con esta. En esta son 3 o 4 locos los que nos dirigen, pero hoy tenemos muchos sistemas para interactuar con el poder. Hoy tenemos nuestros dispositivos digitales, las firmas digitales, podemos opinar sobre leyes, sobre ordenanzas. Puede ser una democracia participativa de verdad. Bueno, digamos, ese es otro tema, pero a veces hablo un poquito estos asuntos como para que los niños, los jóvenes abran la mente, porque son las generaciones que van a continuar esta tarea. Arquelao, este primer texto, dice que reinaba en lugar de Herodes, su padre, pero vimos que Arquelao no representaba la continuidad de la persecución de Herodes, porque si no el ángel no le hubiese dicho que era seguro volver. Cuando el ángel le dice que era seguro volver, era porque realmente ya estaba asegurado, digamos, el hecho de que no había peligro para el niño y para su familia. Aquí en esta historia podemos ver acerca de estos famosos pecados generacionales que se han inventado. Todo esto es un invento extraño. A la gente le gusta creer que son malos porque nuestros padres fueron malos. Nuestros tíos, nuestros tatarabuelos fueron malos. Todos los días nosotros nos plantamos nuevamente en el huerto del Edén. Cada día. Cada día tenemos para comer el árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida. Y la gente elige qué árbol comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es no estudiar. No es no estudiar. Porque alguien dirá, bueno, entonces no voy a estudiar. No. Eso representa desobediencia a los principios de Dios. Porque cuando Dios habla de la sabiduría o del conocimiento, no habla de ciencia, sino habla de sabiduría. La sabiduría excede al conocimiento científico. Muchas personas tienen un gran conocimiento en su disciplina, en su profesión, y están cayendo en los tropiezos más insignificantes o más infantiles. Todavía fuman, se drogan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser una persona tan inteligente doblegada por la droga? ¿Cómo puede ser? Bueno, sí es inteligente, pero no es sabio. La sabiduría
incluye a la inteligencia, pero la excede, la supera, es mucho más abarcativa. Vos podés ser sabio e inteligente. En este caso, hay personas que son inteligentes pero no son sabias. La historia y la actualidad está llena de estos casos, ¿no? Gente muy destacada que hicieron aberraciones inimaginables e irrepetibles, ¿no? Pero ellos, los que te han inventado esta teoría de que vos estás maldito, porque tu tatarabuelo fue maldito, vos los tenés que buscar a ellos, para que ellos te corten la maldición. Porque ya venís maldito del vientre de tu madre. Venís con un supuesto pecado. Ya no estás en inocencia. Entonces, toda una contradicción, una mentira. Es si el niño muere, por cuanto es hijo de tatarabuelos terriblemente malos, el niño se va al infierno, porque el niño viene con pecados. Pero esto no es así. Todos tenemos una oportunidad de usar nuestro libre albedrío. Que estemos condicionados por el entorno es otra cosa. Los que viven en el norte están condicionados por la escasa luz del norte y su piel reaccionará de esa manera. Los que viven en lugares de más calor, su entorno los condiciona a tener una piel y una tez más oscura, porque están condicionados por su entorno. Entonces el condicionamiento va a afectar. También lo psicológico, obviamente, no es lo mismo crecer en un hogar donde hay violencia, donde hay drogas, donde hay maltrato, abusos y demás. Uno ya entra como perdiendo puntos, ¿no?, a la vida. Uno dice, tuve que lidiar con una infancia terrible, pero eso no es el condicionante definitivo. Se puede salir de allí y mucha gente dirá, tiene razón, si yo le contase lo que viví de niño, pero hoy estoy aquí y avanzo. Hay personas que no lo pueden superar, pero no es porque estén malditos por generaciones atrás, sino es porque su carácter y su mente no ha salido fortalecida de la batalla o la cruda realidad que le tocó vivir en su niñez, ¿no? Entonces, no existe tal cosa como este tipo de pecados que naces ya condicionado y demás. Bueno, aquí lo vemos. Su padre Herodes tenía un solo objetivo en su vejez y era matar a Jesús. Arquelao, su hijo, no le importaba esto. Habrá tenido otros males. Quizás era igual o peor de perverso que su padre en otras áreas, pero no exactamente heredó todo. No heredó este odio por perseguir al supuesto rey de los judíos. Entonces esta es una de las primeras enseñanzas que nos deja. Ven, es un tema que uno al desarrollarlo va tomando una idea. Ahora, supongamos que yo estoy a favor de la idea, o soy de los que creen que existen los pecados generacionales y que lo que hicieron los padres van a ser los hijos. Bueno, esta historia me rompería ese argumento, porque Arquelao no era igual que Herodes. Sin embargo, dejando ya de lado esta historia o este tema, digamos, vamos a pasar a la siguiente parte del versículo, que es la segunda mitad, digamos. Tuvo temor, dice, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, esto referente a José, dice, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dios le habla primero, le dice que se vaya, todo lo que debe hacer en Egipto y hasta cuándo se debe quedar. Pasado el tiempo, muere Herodes, Dios le vuelve a hablar en sueños, se le aparece en sueños a José. José en este caso no es el que fue vendido a Egipto, José es el esposo de María, otro José, el padrastro de Jesús, digamos, y le dice que debe volver a aquellas regiones, a la tierra de Israel. Él tiene miedo, según lo que dice este texto. Bueno, aquí nos salta otro tema. Estamos analizando y es como un trencito que vamos vagoncito por vagoncito. Cada palabra sería un vagón. Hay veces que una palabra suelta no nos dice mucho. Combinada con otra palabra nos da una idea. Hay veces que simplemente son meros detalles y no nos dan tampoco pie para analizar que sea un tema profundo de la Biblia.
Pero hay veces que sí, o que solo una palabra o una frase o una combinación de palabras nos va dando el desarrollo de un tema nuevo, que es una doctrina de la Biblia. Sería como ir moviéndonos a través de todos los vagoncitos que son cada palabra en cada versículo. Ahora dice, tuvo temor de ir allá. Yo me detengo en esta palabra. ¿Por qué temor? Cuando uno analiza una escritura, tiene que preguntarse por qué, cómo pasó, qué nos quiere enseñar. ¿Hay una enseñanza aquí o solo lo dejamos pasar? ¿O es un detalle nada más que tuvo temor? Dice, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Parecería como que tuvo miedo y el ángel dice, pongamos esta idea, ¿no? Vio que tuvo miedo y lo dijo, bueno, no te vayas a la zona sur del país donde está este rey, vete a la zona norte donde hay otra influencia, hay otro gobierno. Pero esto no es así, porque dice, habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Entonces quiere decir que siempre Dios, desde que le dijo que vuelva a Egipto, la voluntad de Dios no era que volviese a Judea, es decir, al sur de Israel. Dios quería que se fuese a la región de Nazaret. No es que el ángel aquí corrigió algo en el verso 22, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. No es que corrigió algo. No es que Dios dijo, bueno, como tiene miedo de ir a Judea, lo vamos a mandar a Nazaret. No, desde siempre se escribió dónde iba a ser criado el Señor, y él iba a ser criado en Nazaret, para que sea llamado Nazareno tal cual como estaba profetizado, ¿no? Que iba a ser llamado Nazareno. Entonces, visto que esto no es una corrección de Dios en la historia, que había un propósito, bueno, entonces vamos a ver qué es esto del temor. ¿Todavía no estaba fortalecido José? ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra? Dice que él tuvo miedo, temió, ¿no? Vamos a ver si podemos poner un segundo en pantalla la palabra de qué significa temer. A ver si la tenemos en pantalla. Bueno, ahí lo tienen ustedes en pantalla. La palabra temer esta es fobeo. Ahí tienen en pantalla el número de palabra y demás. Y significa poner en fuga, aterrado, ahuyentar, poner en fuga, huir, temer, tener miedo, ser golpeado por el miedo, asido, alarma. Bueno, hay muchos significados aquí, ¿no? Dice, afectados por el asombro, dudar, hacer algo, temer por uno. Bueno, podemos seguir viendo los significados. Dice la Escritura que si él tuvo miedo, tenemos que entrar a ver el tema del temor. La Biblia dice que el temor, el que teme, dice que no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando uno teme, dice que el temor implica castigo. Pero lo que ven ustedes en pantalla solamente se los muestro para que luego vean y aprendan cuando les surja esta idea. Porque si yo entiendo que es temor y quiero explicarles a ustedes la palabra, tengo que decir que todavía José no había sido perfeccionado en el amor, que estaba en un proceso. Fácil sería para mí decirles esto, porque la doctrina del temor nos enseña así, que el perfecto amor echa fuera todo el temor y el temor implica castigo. Cuando uno hace algo mal, uno tiene temor. Cuando uno hace lo que puede y comete errores, uno no tiene temor, porque sabe que da lo mejor de sí, con errores, pero es lo mejor. Y tiene temor y respeto a las cosas de Dios y entiende que está haciendo algo para lo cual él está capacitado a hacerlo. No se ríe de las cosas de Dios ni ocupa un lugar que no le corresponde. Pero cuando analizamos la palabra, vemos, por ejemplo, que Swanson, al igual que otros autores, dice que no solamente significa tener miedo, sino estar alarmado. Y entonces también significa mostrar profunda reverencia. En este caso no hay ninguna profunda reverencia, porque lo que
ocurre aquí es que él duda en un momento. José dice tiene miedo, pero la palabra fobeo se usaba también para demostrar un estado de alarma, no necesariamente el miedo. Bueno, ahí ustedes lo van a ver, ya les expliqué cómo usar estas herramientas. Van al versículo, buscan el código donde está el temor, la palabra temor, y ahí entonces ustedes van a hacer clic en el término y le aparece toda la definición con los autores y demás, ¿no? Vamos a volver a nuestro texto. Esto como para un punto de partida. Entonces, el que traduce la escritura, traduce lo que él cree mejor, más conveniente. Y la palabra es tener miedo. Tuvo temor. Pero cuando uno compara con el resto de la Biblia, realmente José estaba en un proceso, en medio de un proceso de madurez, que no confiaba. Dios le habló tantas veces, vinieron los sabios de Egipto, le dio señales, aparecieron los ángeles en las huestes celestiales a los pastores, le habló una vez, le habló otra vez, le volvió a hablar en Egipto, volvió a hablarle Dios y todavía tenía miedo, entonces no confiaba tanto en Dios. Aquí es donde uno se para y dice, quizás el texto está mal, el término está mal traducido, porque la palabra, si bien dice que la palabra es fobeo, el término original, fobeo tiene varios significados. Y el que más encuadra con el contexto de la historia no es tuvo miedo o tener miedo, como traducen varios autores. Te van a traducir tuvo miedo. Quizás en el contexto es se alarmó. Se alarmó. Esta sería la mejor palabra. Porque él no es que tuvo miedo. Porque luego Dios le dijo, a ver, si lo podían atrapar en Judea, el resto, el norte, estaba a poquitos pasos de Israel. Si el rey le tenía miedo directamente, entonces vivía con miedo de que en cualquier momento vaya el rey y lo persiga a Nazaret. No le iba a costar demasiado alcanzarlo donde él estaría, en Nazaret. Yo esta palabra, este texto, lo he preparado para hoy, no lo analicé antes en todos estos años, pero aquí me di cuenta que hay un error en esta traducción. Esta palabra no debería corresponder la palabra tuvo miedo, porque fobeos también significa se alarmó. La palabra correcta aquí, que armoniza con el resto de la Biblia, que armoniza con la historia, es se alarmó. Aunque todos podemos tener miedo, pero un hombre a quien Dios le está hablando cada día, con tantas revelaciones, raro es que tenga temor y que encima, después de tener temor, acepte ir a pocos kilómetros de distancia a vivir, sabiendo que viviría siempre con miedo, con temor. La palabra más correcta es estar alarmado. Estoy mirando algunas traducciones mientras hablo con ustedes y la mayoría tradujeron este texto como miedo o temor. Pero después lo voy a mirar si alguna traducción eficazmente puso estar alarmado. Entonces, José dice que se alarmó, prenderse las alarmas cuando uno se pone precavido, se anticipa, o dice me conviene o no me conviene. Pero eso no significa tener miedo. El miedo en la Biblia es un término muy profundo, un término negativo. El Hijo de Dios no debe tener miedo. No debe tener miedo a la muerte, no debe tener miedo al fracaso. El Hijo de Dios no debe tener miedo a ser avergonzado. El Hijo de Dios no debe tener miedo a perder la salvación, porque el Hijo de Dios confía, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Por eso es raro que alguien de quien no se conoce momentos de duda o de reproche hacia Dios o hacia su obra, de repente Dios le hable y él no crea y tenga miedo, porque el miedo implica castigo, dice la Escritura. Podemos estar alarmados, preocupados, midiendo a ver si realmente va a ser la decisión correcta, dudando. Eso sería estar alarmado.
dudar en un momento de ¿será lo más conveniente o será el momento? Preocuparse. Pero el temor es una cuestión más profunda. Uno tiene que estar alarmado cuando manda a su hijo de noche a algún lugar en un barrio inseguro. No miedo, precavido. Algunos dicen, yo no le tengo miedo a nada de lo que me pase en la noche. Entonces, mando a mi hija a comprar al kiosco de 3 cuadras a las 3 de la mañana un analgésico para su mamá que le duele la cabeza. Y sabes que es un barrio terrible donde vivís. ¿Qué querés demostrar? Eso no es demostrar que no tenés miedo, sino eso es demostrar que sos un necio. Porque te estás exponiendo al peligro. El Hijo de Dios tiene que ser precavido, tiene que estar alarmado. El Hijo de Dios tiene que ser sencillo como paloma, como dijo el Señor, pero astuto como serpiente. No, vos ves a los hijos de Dios medios tontos. Dice, no, porque en el nombre de Dios lo voy a hacer. Pero están anunciando que hay un granizo, están anunciando que hay un huracán. Dios me va a proteger, dice. Pero que vas a abandonar tu mente, no importa lo que veas. No le vas a pedir a Dios una confirmación más, no te alarmás, no te preocupás, no evaluás la situación. Esto es lo que hizo José. Se alarmó, pensó José. No, Dios no le dijo, sácate las neuronas y dejarlas guardadas debajo de la cama. No, Dios le dijo, podés usarlas con libertad. Y si en algún momento estás precavido y dudás, pero por precaución, porque no querés cometer una torpeza o exponerte innecesariamente, yo te voy a volver a hablar. Eso no es un pecado. Dice que él entonces se alarmó, pero avisado por revelación en sueños, Dios le habló una segunda vez. Otra vez le habló Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios no es avisado, precavido, advertido, alarmado? ¿Por qué? Porque tiene una fe tonta, una fe que ni Jesús siquiera le enseñó a los discípulos. ¿Sabe lo que les dijo Jesús a los discípulos? Cuando los persigan de una ciudad, en una ciudad, huyan a la otra. Les dijo, sean precavidos, sean inteligentes, actúen, piensen, pónganse a resguardo, evalúen el peligro, sean precavidos, alármense. Las alarmas se encienden y vos decidís si es una alarma falsa, una alarma verdadera o qué tipo de alarma es. Vos evaluás, suena la alarma de incendio y ves si hay fuego por todos lados, te tirás por la ventana. Aunque sea del primero o segundo piso, evaluás. Ahora, si solo ves humo o que no hay llamas fuertes, tratás de escapar de otra manera salvando tu integridad física también. Entonces él dice, tuvo temor de ir allá. No, se alarmó. Pensó, estuvo precavido. Dijo, pero está el hijo. ¿Y no será que el hijo de alguna manera continúa con toda la locura de su padre Herodes? Estuvo precavido. Hay pastores que decirles tenés que ser precavido, ponete un matafuego, ponete. Una vez le dije a alguien, hay unas chapas transparentes para que entre luz en algunos lugares donde se construyó un templo, y le dije a uno, ¿viste las chapas? Pone una reja en las chapas. Compren rejas y tapan las chapas con unas rejas, que son unas rejas que se usan para la construcción. Ya vienen armadas. Solo le ponen tornillos y la dejan arriba del techo, porque eventualmente un niño va a subir, o un grande que se olvidó que son chapas que no soportan el peso de un ser humano, se ponen solamente chapas translúcidas para que no quede tan oscuro el salón, en lugares donde no hay mucha luz. Y eventualmente se puede caer y la altura es considerable y puede morir. Entonces, alármense un poquito. Hay cables pelados, se encinta, se pone una madera, se tapa. No, pero aquí hay gente grande, también hay niños. Un niño puede tocar uno de esos cables. Hay que estar precavidos, hay que anticiparse, evaluar posibilidades. Eso no es un pecado, no es temor.
Eso es usar la razón y evaluar los posibles situaciones adversas que puedan surgir. ¿Qué pasó con esta historia? A uno de los que les dije que tapen, después me cuentan un día, ¿sabe qué pasó? Me dicen, ¿qué pasó? Siempre cuando me llamaban, yo decía, algo pasó. ¿Se acuerdan tal y tal iglesia? Sí. Estaba un hermano haciendo tal cosa. ¿Qué pasó? Pisó la chapa y se vino abajo. Eran como 5 metros o más. Yo lo primero dije, quedó paralítico, murió. No, resulta que abajo había una camioneta justo. Un vehículo habían entrado para descargar cosas, ¿no? Y cayó en el techo. No le pasó nada. Pero si le hubiese pasado, y yo ya les había advertido, la seguridad es prioridad en las iglesias. No, pero Dios nos cuida, hermano. Dios nos va a cuidar. Dios es grande. Bueno, si Dios es grande, ¿por qué aquí José dice que se alarmó, pensó? Y Dios no lo condenó, no lo castigó, dice que Dios le confirmó y le dijo, no, ¿sabes qué? No te vas a ir a Judea, te vas a ir a la región del norte, más lejos de el hijo de Herodes. No le reprochó Dios su actitud, porque no fue una actitud mala. Si hubiese tenido temor, Dios le hubiese exhortado como exhortó, por ejemplo, a Moisés. Cuando no lo honró en Horeb, Dios lo exhortó y por ese motivo no entró a la tierra prometida. O como cuando Jesús exhortó a los discípulos y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando no podían echar fuera al demonio. Pero a José no se lo exhorta. A José se le acompaña en su idea. Por eso, a mí cuando leí esta palabra y empecé a leer parte por parte, digo, aquí hay algo raro en esta palabra. Porque si él tuvo temor, ¿por qué Dios le siguió el juego? Y luego voy al texto original. El texto original también significa estar alarmado. Y además, si hubiese tenido temor, ¿por qué se fue un poco al norte? Esto es como decir, vas a volver a la tierra donde está tu enemigo, pero vas a vivir 30 kilómetros al norte, cuando él es todopoderoso. Y te va a buscar así sean 200 kilómetros al norte. José estuvo aquí, se alarmó, se anticipó, fue precavido. Los padres con nuestros hijos tenemos que ser precavidos. No porque yo mando a mi hijo a cualquier lado, Dios lo cuida. Después al niño lo abusan. Ah, bueno, ¿qué pasó? Dios me falló. No, tus neuronas fallaron, no falló Dios. Tu sentido común falló. No te alarmaste por las posibilidades de peligro que podía surgir con ese niño, con tu niño, con tu niña. Cuando hacías una tarea sin ningún tipo de protección, porque total Dios te cuida. Es común en la iglesia, trabajamos y dice, póngase hermano los anteojos para que le proteja los ojos. Ah, en el nombre de Jesús, dice. Yo digo, pero ¿qué les pasa a esta gente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué en el nombre de Jesús vamos a justificar así la torpeza, la comodidad, el tentar a Dios? Cuando Jesús fue llevado al pináculo del templo, dice la Escritura que Satanás le dijo, pero si eres hijo de Dios no te pasa nada, ¿cierto? Tírate, le dijo, tírate. Escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. No es tentar a Dios cuando somos torpes en lo que hacemos. Cuando no controlamos el estado de tu vehículo, vas a viajar, lo mínimo. Si no sabes, vas a un taller, fíjate si el freno está bien. Voy a hacer un viaje. No es ser torpe, no es tentar a Dios. Cuando te metes a los barrios malos, sabiendo que hay delincuencia y que a ese horario algo malo te va a pasar sí o sí, ¿no es tentar a Dios eso? ¿Por qué Jesús le dijo que huyan a otra ciudad? ¿Por qué no les dijo, no huyan a ninguna parte, total yo los cuido? No, Dios dijo, no le vamos a poder cambiar la mente a esta gente. Si ya están locos de remate y están persiguiendo a los creyentes, de un día para otro no lo van a cambiar. Huye. Porque hasta que su mentalidad cambie lleva un proceso de tiempo, pero tu integridad, la de tu familia, corre peligro. Muchos pastores han empujado a misioneros a la muerte, han empujado a misioneros al sufrimiento, porque han sido
torpes han tentado a Dios. Alguno dirá, bueno, pero se les predicó al fin y al cabo a esa gente. El apóstol Pablo dijo, nosotros cuando fuimos a Arabia, pensamos que no íbamos a salir con vida. Estábamos seguros que moríamos allí. Nunca más el apóstol Pablo volvió a ese lugar. ¿Por qué obstinarte con un lugar donde la gente no quiere aceptar? ¿Qué dijo Jesús? Cuando vayas a una casa, si te reciben, la bendición que hay sobre tu vida y sobre tu llamado quedará en esa casa. Si no te reciben, límpiate el calzado de tus pies y vete a otro lugar. No pierdas el tiempo. ¿Por qué obstinarte con gente que no quiere saber nada con Dios? Cuando hay muchos otros que sí quieren saber con Dios. Y los otros van a requerir un tiempo y un proceso. Quizás su proceso tarde 5 años, 10, 15, 20 o nunca suceda. No lo sabemos. Pero yo no tengo toda la vida para estar obstinándome y encaprichándome que quiero convertir a esta persona. Si oramos, si son nuestros parientes, sobre ellos hay promesa de que van a ser salvos. Dios los va a salvar. De alguna manera, en el último segundo, no lo sabemos. Pero ¿por qué no ser precavidos? ¿Por qué la palabra ser precavido parecería que va en contra de la Biblia? Ser advertidos, estar alarmados. ¿Por qué no serlo? ¿Por qué no estar anticiparse o preparados ante las eventualidades? Anticiparse a las posibles situaciones que se puedan dar. Hoy las iglesias no solamente necesitan anticiparse a los peligros que puede ocurrir en una obra, sino a los peligros que pueden ocurrir a la integridad de la gente, los abusos, maltrato o situaciones similares, y los pastores van a tener que empezar a trabajar en un protocolo. Nosotros como organización trabajamos en un protocolo y le enseñamos a los pastores cuáles son los puntos ciegos o dónde se puede dar una situación difícil para alguien que vaya a una escuela bíblica, o una mujer, o una persona que está en drogas, o una persona que está en depresión, o lo que fuere, para tratar de cuidar de que no sucedan estos casos. Alguno dirá, bueno, una vez que suceda los echamos de la iglesia y que vayan y den cuentas a la justicia. Pero ¿qué tal si podemos incluso evitar la situación? Evitar, ¿no sería mejor? Antes que abusen a una persona en un entorno de la iglesia. Está bien, lo denunciás, no lo protegés, lo entregás. Vas y le decís a los padres, vaya y denuncia a esta persona que es un delincuente. Pero el daño ya está provocado. Dice la Escritura, tuvo temor de ir allá, José. La palabra correcta es se alarmó. Pensó, estuvo precavido, analizó. Dudó también, podríamos decir. Pero luego, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Finalmente, el ángel le dijo, tu sospecha no era infundada. Y tenías razón, Dios no te va a mandar allí donde gobierna Arquelao. Dios te va a mandar al norte. Dios te va a mandar a la región de Galilea. Para que se cumpla la Escritura. Sin saberlo, José estaba entendiendo que no debía ir para esa región. Vamos a dejar esta historia aquí. Es un tema muy interesante. Esto sabes cómo aplicarlo en tu vida. Alguno dice, bueno, ¿cómo en mi matrimonio? Bueno, si metes mucha gente en tu casa, amigos o amigas, probablemente la amiga se vaya con tu marido, el amigo se vaya con tu esposa. Alguno dirá, ¿pero siempre ocurre? No, no siempre ocurre. ¿Querés probar vos a ver si te ocurre? Hacelo. Es tu riesgo. Ahora, ¿querés estar advertido? Esa es la advertencia. Ya ocurrieron en muchos casos. ¿Querés probar vos a ver si de 10 o de 40 matrimonios que se les mete un amigo o una amiga y están constantemente metidos adentro de la casa, 2 o 3 se terminan yendo con el cónyuge? ¿Querés ver vos si sos parte de esos 2 o 3? O si te va mejor y no te pasa esta situación. Eso ya queda en vos. José estuvo advertido, alarmado. Pensó, evaluó. Y Dios luego le confirmó, le dijo, bueno,
debes hacerlo de esta manera. Nos vamos de la estación.